Volvemos al aire, 53 minutos, pasan de las 10 de la mañana. La vuelvo a saludar porque ya estaba en la mesa de trabajo. Sofi Garelo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Buen día, ¿cómo andan todos? Manga corta ya, estamos. Ay, qué lindo ya el llegó verano. la primavera. Yo sé que hay gente Ya, que se queja. sí. Yo sé que hay gente ¿A que usted se le queja. gusta? A mí me encanta el calor de pileta. Me gusta el calor. Sí, sí. Solamente a mí, ¿no? No sé si la vamos a tener la próxima semana acá. Igual después pido ventiladores, todo. O sea, después exijo. Pero, Pero en principio la piletinga le sí, gusta. sí, me encanta. Bien, me perfecto, encanta. perfecto. Creo que es la primera integrante de la radio que la escucha así con tanto ahínco hablar bien sí. del verano. Sí, yo la paso mal con el frío. Bien, perfecto. Se Sí, va a sí. pasar bomba este verano porque va a tener un montón de calor. Tengo una amiga que nos mandamos memes todo el invierno. De cuándo sí. mierda va a llegar el verano. Sí, por aparte favor, te lo yo pido. no sé qué más ponerme, viste que me enrosco toda con... sí, tráeme un poncho, una Mira frazada. el poncho que me compré. Sí. Ah, o sea que en invierno la pasa mal. La paso mal, no me La pasa gusta, mal. la sufro. Bueno, yo era así hasta hace un tiempo y después no sé qué pasó. Me cae mal el invierno y también el verano. Todo. Me gusta la primavera y el otoño. No, igual está bueno, el clima primaveral para salir a laburar, Claro, es como... El otoño me deprime. Y está bien. Siento que tiene como así como... Se te caen las hojas, So. Sí, pero no es claro, es bien metafórico. Pero eso, viste, cuando empieza a anochecer bien temprano, que tipo 6 hace un frío. Empiezan los primeros fríos. Sí. Nosotros tenemos en Chacabuco en otoño, no quiero ponerme poética, pero es que no me sale decirlo de otra manera. Tenemos un paisaje medio bucólico en otoño. Sí, totalmente. Da un poquito, yo le entiendo lo que usted me dice. Entonces el otoño me trae como una cierta, que ni siquiera es nostalgia, es angustia. ¿Angustia? Y después la primavera me encanta. Ya agosto, bien, igual te quiero decir algo. Agosto me cambia el año. Estuvimos charlando ayer con Juan Pablo, no sé si con Juan Pablo o con Juliana me parece, de que la primavera no existe, son los padres. Ah. Es un nuevo... Está con esa teoría. Claro. No soy yo lo leí. La primavera no existe, son los padres. Claro, no es como los Reyes Magos no existen. No tenemos más primavera, ¿se entiende? O sea, sí. Como... porque por el cambio climático. Exacto. Sí. A mí me parece una exageración, ya que seamos también la primavera. Somos un montón de cosas. Somos todo. Somos mamás con capa. Claro, déjame de joder. Pero bueno, lo tiro porque para que vayamos teniendo igual en cuenta yo creo esto. que todavía hay primavera. Todavía una canción de amor. Todavía hay primavera. No va a haber después. Va a haber un invierno extremo y un verano extremo. Y así los filósofos están planteando el fin del mundo. Me dijo un alumno, ¿no era con un meteorito? No, le digo, el fin del mundo va a ser un padecimiento extremo, o del frío, o de la sequía, del calor extremo. Nos va a faltar siempre algo. Es un padecimiento humano. Literal. Ese es el fin del mundo. Literal. No un meteorito que viene y te aplasta, como se imaginan los pibes. Bien, así lo plantea la filosofía, ¿no? Bien, en algún momento nos podríamos meter. No sé qué trajo para hoy. Y habíamos quedado el programa pasado, yo tengo la clase metida en la cabeza, el programa pasado que íbamos a hablar de la banalidad del mal, de Hannah Arendt. Ese regalo. Sí. A grandes rasgos vamos a tratar. ¿Por qué banalidad? Bueno, el programa pasado habíamos estado hablando que ella es una filósofa judía y que al ser, mis alumnas se ríen cuando digo esto, hija de su tiempo. Le digo, cada filósofo es hijo de su tiempo y eso lo aprenden. O sea, ¿por qué? Porque para entender el filósofo hay que entender el contexto histórico. Si no, uno no lo entiende nunca. Bueno, dos profes como Sofi, dos. En este caso, hablando del nazismo, ella tiene escritos anteriores al nazismo y post-nazismo. Y bueno, y la banalidad del mal surge después del juicio de Nuremberg, en Alemania, que para el que no sabe es el juicio que juzgó y condenó a los nazis, uno de los más grandes de la historia, porque se trata de un tema del siglo XX que son los derechos humanos. Cuando los derechos humanos nacen en sí después de si bien se plantean desde Grecia, el derecho natural, desde Roma y demás, el concepto de derecho humano como condición humana, como habla Hannah Arendt, es del siglo XX. Y en un siglo que se está hablando de los derechos humanos pasa esto del nazismo. Entonces, en su libro no se llama La banalidad del mal. De una de sus obras se saca todo el concepto que es la banalidad del mal, que es el juicio de Eichmann en Jerusalén.
Así se llama la obra, Eichmann en Jerusalén, que es el ejecutor, el que lleva adelante el exterminio de los judíos, el que los lleva a los campos de concentración. Pero bueno, yo algo hablé el programa pasado, que digo, él se excusa, y esto no es menor, él se esconde en la Argentina. Después de que termina el nazismo, viene y se refugia en la Argentina con otra identidad. Tenemos unos cuantos de eso. Esto pasa después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45. Como llega con otra identidad, se esconde, o sea, nadie se da cuenta, menos en Argentina, en una época que no había medios de comunicación masivos y fotos de Eichmann, digamos que no abundaban. Claro. Entonces, bueno, hasta que solamente la gente muy culta podía llegar a saber a quién identificarlo. Del 45 llegamos al año 60, que más o menos alguna parte de la gente que se relacionaba con él empieza a sospechar de su cara. Desde un ciudadano argentino sale la denuncia de que supuestamente estaba él acá en la Argentina, y lo deportan. Pero el juicio no se hace en Alemania, sino que se hace en Jerusalén. No sé por qué. En el nombre de todo el pueblo palestino. Que hay un enfrentamiento ahí. Y un problema que hasta nuestros días sigue y va a seguir. Lo juzgan y él en su juicio se defiende y dice que, y de acá sale el concepto de Hannah Arendt y por eso lo estudia, él dice que él es kantiano y que él obra por deber, porque si no lo matan. Yo no sé qué tipo de estudios le han hecho, pero a Eichmann le hacen estudios mentales que demuestran que él no tenía la maldad, que es como que él no sabía lo que estaba haciendo. Que él todo esto lo hace por deber, porque corría a juego su vida y la de su familia, así se defiende. Sí, claro. Y con esto nadie lo justifica. Entonces acá dice Hannah Arendt, nace un nuevo concepto de maldad. Porque el tema de la maldad porque no es fácil definir qué es el mal, ni qué es el bien, y en todas las etapas de la filosofía y en todos los momentos históricos hay un concepto sobre qué es el obrar humano y cuándo hay algo que está bien y cuándo hay algo que está mal. Desde Sócrates en adelante, todos los filósofos se plantean, y hay teorías completas sobre el bien y el mal. Desde Nietzsche, todos. Más allá de que se salgan de la línea o no, todos tienen su teoría sobre el bien y el mal. Y Hannah Arendt lo que ve en esta sociedad de entreguerras, porque el nazismo fue entre guerras y guerra mundial, es que el mal no tenía un concepto como el de años o tiempos anteriores, sino que el mal estaba banalizado. Si uno va a buscar lo que es algo banal, es algo trivial, algo que no tiene sentido. Entonces ella, es muy importante lo que escribe para la filosofía, porque ella descubre y escribe que en ese momento el mal no era como el de antes. El mal convivía con los seres humanos en la misma sociedad, y acá dice algo terrible, que por eso se la condena también. Y en la película se ve, en una de las escenas, si alguien la quiere ver, ella dice, el mal se volvió trivial y a nadie le importa. Y ella dice que había grandes judíos en esa época, que había líderes judíos que podrían haber evitado esto. Entonces ella dice, si bien nosotros los judíos no tenemos la culpa de lo que hizo Hitler, sí lo podríamos haber evitado en comunidad. Yo quiero saber, dice ella, por qué como sociedad bajamos la cabeza, por qué como sociedad nadie le dijo que no. Y si alguien se lo dijo fue de una manera muy... suavecita. Sí, sumisa, porque nadie se enteró. Digamos que los judíos fueron sometidos, está bien, por ahí no tuvieron la fuerza necesaria, pero ella dice que los líderes judíos bajaron la cabeza ante el holocausto. Hay gente que puede estar en contra de esto, y ojo, no es que yo diga que comparto esto, lo dice Hannah Arendt. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me pueden tratar hasta de antisemita con lo que estoy diciendo, no. Lo que estoy diciendo. Con esto ella, con esto ella dice, yo no estoy culpando al pueblo judío, estoy diciendo que los líderes judíos no hicieron nada. O eso es lo que ella siente. Entonces, dice, la sociedad estaba viviendo con los totalitarismos, que no era solamente el del nazismo, era el franquismo en España después, porque el franquismo duró hasta el 75. 40 años estuvo Franco. En Rusia. El estalinismo en Rusia, el fascismo con Mussolini en Italia. Exacto. Entonces dice, y después había otros regímenes totalitarios menores. Pasó lo del genocidio armenio. Entonces,
que fue con los turcos. Y el genocidio armenio hasta el día de hoy no se juzgó. Eso es terrible. Como la Guerra Civil Española. Como la Guerra Civil Española. Hay una película que Sí, está... locos. bueno, hay muchas películas españolas, pero que Almodóvar sacó una sobre la Guerra Civil Española ahora. Bueno, así que La última, no me acuerdo el nombre, sí. eso un poco. Ella dice que el mal se volvió banal. Y antes de que se cometiera todo el holocausto a los judíos, el mal estaba en el seno de la sociedad y nadie se hizo cargo de él. La gente hizo oídos sordos al mal. ¿Viste la película La lista de Schindler? Sí, ¿Te acordás que el protagonista, la peli es me mataste. sí, el director que es judío, el que hizo Jurassic Park, el que hizo todas las pelis, Spielberg. Eh, yo recuerdo que fui en la época de la facultad a ver esa película. Claro, yo te iba a decir, la vi hace cuando era bueno, cuando soy joven, pero digo, la vi hace mucho tiempo. Guarda Es cómo más, hablás, Sofía, porque sí, me estás diciendo. la vi cuando era vieja. adolescente. Me estás diciendo vieja chota, ¿sí? No. Bueno, entonces. Igual está en Eh, Netflix para ver. Es para verla, Sí. la película. Pero digo, me pasaron dos cosas que tienen que ver, una con lo que estás diciendo, y la otra una cosa muy personal, ¿no? Hasta podría ser la banalización del mal. Pero Schindler en la película es maravillosa porque él es un empresario Claro. judío que le da trabajo a un montón de judíos y en un momento está muy en contacto con los nazis. Sí. De hecho, le pide como permiso y tiene ahí un arreglo para poder trabajar y le hace cosas a los nazis. Y empieza a darse cuenta que de esa manera salva judíos, o sea, va metiendo gente en su empresa y los va salvando del holocausto, ¿no? Exacto. Y empieza a comprar. Y pasan dos cosas en esa película. Al final, él se da cuenta, tenía un diente, pone los anillos de oro arriba y dice, ¿cuántos compro con esto? Sí. ¿Cuántos judíos me das por esto? Le dice al nazi. Y le agarra tal desesperación, porque el judío lo mira, el nazi le mira y le dice, ponele 2. Y se quiere arrancar un diente de oro que tiene. Ponele 2. Y le dice, y por esto, le empieza a agarrar como una desesperación. Sí. Y se arranca el diente de oro y también lo pone arriba de la mesa, ¿no? Con una escena así, más no vamos a decir el final. Aparte, el hecho de que la persona no va al ganado, que haya que comprarla. Ninguna persona se compra y ninguna persona tiene un valor. Me parece un ejemplo perfecto de la banalidad. La banalidad del mal fue algo que, el concepto con el que ella define el mal de la época, que es a diferencia del mal radical. El mal radical lo planteaba Kant. Y él dice, el mal radical, y con esto es para que piensen, el mal radical es el que yo tengo conciencia del mal que hago. Entonces, este es el concepto del nazismo. Con la banalidad del mal, la población no tuvo conciencia, o sea que el ser humano no estaba pensando, y esto es terrible, el ser humano no estaba pensando, la condición humana, ¿dónde estaba? ¿Y dónde estaba la capacidad filosófica, la capacidad racional del ser humano durante el nazismo? Esto plantea Arendt. Porque el mal se volvió banal porque no estaba siendo pensado. Ese es el concepto filosófico. Es maravilloso y es real. Y nadie lo había explicado así antes, por eso digo que es hija de su tiempo. Nadie había podido entender el mal de esa manera. Y con esto ella no justifica Esto a ella lo Eichmann. hace en el momento en que está pasando, tiene Después esta del claridad. juicio, Okay. después del juicio de Nuremberg, que fue después de la Guerra Mundial. Sí, claro. Digamos que habían pasado años, y cuando lo juzgan a Eichmann. Entonces ella dice, el mal se había vuelto moneda corriente. El mal se había vuelto parte de nuestra vida de una manera totalitaria que fuimos incapaces de pensarlos. Tanto judíos como alemanes, como que los judíos también eran alemanes, pero digo, nadie lo pudo pensar. Por eso el mal se volvió banal y no tuvo una concepción en esa época. Y por eso se cometieron los crímenes que se cometieron, que son de lesa humanidad. Y digo, esta banalidad del mal se puede comparar con la dictadura argentina. Porque el mal se volvió banal. Con la posverdad, con lo que vos me digas, los militares lograron que el pueblo se comiera el discurso de la guerra, de la teoría de los dos demonios. Entonces, estaban torturando, estaban matando en los sótanos, estaban pariendo de manera clandestina, estaban robando bebés. La gente los adoptaba, que eso es lo peor. Entonces, vos estás adoptando un pibe de una piba que está en la clandestinidad.
y que los padres, y que una abuela los está esperando. Entonces, si eso no es banalidad del mal, ¿qué es? Se puede aplicar a varias... Ahora, si hay conciencia de eso. No sé si No. hay conciencia. Ahora hay conciencia. Yo creo que en ese momento el mal estaba analizado y hoy no. Sí, es cierto. Hoy lo podemos, yo Sí. te puedo decir que el mal, si bien hay gente en ese momento que se daba cuenta, por Sí, supuesto, pero- que se estaban fugando, que se estaban sí, exiliando, pero que se había toda una había un discurso, situación que sostenía había un el discurso, poder hacer pero esto. vuelvo, la violencia estaba avalada, ¿Sí? porque si no la sociedad no lo permite. Entonces, cuando la violencia está avalada, la sociedad es cómplice. Nosotros teníamos la famosa frase algo habrán Algo hecho. es terrible. Y ahí está, tanto Ahí en la tenés. Alemania como en Argentina. Si alguien vio la película en 1985, vayan a verla. En un momento el juez de Trasera dice, este juicio no tiene precedentes, salvo Nuremberg. O sea, esto es, Qué después de loco. Nuremberg, Venimos nosotros. venimos nosotros. Se Claro. está juzgando a los militares por crímenes de lesa humanidad, por derechos humanos, Tal cual. y no pasó en la historia. Hmm. Y entonces está Alemania y estamos nosotros. Y es impresionante, y además el coraje que tenés que tener Sí. para hacerlo, para juzgarlos, y entender, en ese momento tenés que tener una cabeza diferente, para entender que estás siendo parte de la historia y que estás haciendo historia. Ujú. ¿Recomendada? Argentina Terrible. 1985. Más allá de que yo no comparto, bueno, algunas cuestiones ideológicas de la época, creo que sí, fue sin precedentes Pero en claro, Latinoamérica. hay que quedarse con lo Sin la precedentes en cantidad cuanto a sí. lo que se hizo de fondo, lo que significó al presidente que sentó Sí, a tantas cosas, importante. Y cómo Darín, bueno, además de que es un actorazo, cómo personifica a Estracera, que era como un juez. A Estracera lo acusan durante la dictadura de ser cómplice. ¿no? Y en realidad él dice, tenía miedo, como cualquier juez. Pero bueno, en el momento que se tuvo que poner Los pantalones. los pantalones, se los puso. Ujú. Digo, la película es muy recomendada, no la voy a spoilear de ninguna manera, pero digo, tiene que ver con la capacidad del juez de darse cuenta, en ese momento, a muy poquitos años de haber terminado la dictadura, que a esos tipos había que juzgarlos. 3 años después de haber terminado la dictadura los juzga. Y con las amenazas que recibe, y bueno, digo, hay una particularidad en las ideas de claridad mental para la época que hay que destacar. Sofi, un placer. Yo me quedaría toda la mañana charlando, Gracias. porque realmente es un placer. Recomendado entonces, sé que hay muchos alumnos, no sé si en tu colegio ha pasado, en los colegios donde Que vos- fueron, yo me los Sí. crucé en el cine, sí. Con los padres, con los abuelos. Y hay chicos que han ido con el colegio también, así que todos los que no lo hayan visto, sobre todo los jóvenes, nosotros lo tenemos que ver. Es pero muy importante que esto se haya plasmado en el cine. Ujú. Y la película de Ana Arendt también, que es también una película bastante nueva. Recomiéndela. Ana Arendt se llama. ¿Está en Netflix? No te sabría decir. Creo que no. Bien. Pero es una película que muestra su vida, su obra, su discurso dentro de la película muestra, yo no la vi toda igual, pero su discurso dentro de la película muestra su filosofía y eso es lo importante, digamos. Creo que el cine es una herramienta, siempre lo Sí. digo, el cine es una herramienta espectacular para comprender los procesos históricos cuando uno lo sabe. La peli se llama Ana Arendt y Hannah la Arendt. banalidad del mal. Claro. Dura sí. 1 hora 53. Sí, es re linda. Búsquenla y Pero mírenla. digo, uno tiene que saber siempre la teoría para poder hacerle una crítica a la película. Claramente. Porque vos podés decir, bueno, está equivocado el personaje, no está equivocado, Ujú. o lo plantean mal. Como La Noche de los Lápices, por ejemplo. Uno ve La Noche de los Lápices y tiene que saber la teoría para ver de por dónde va la película. Y así todo. No sé cómo la vio usted a la noche de los lápices y cuándo la vio, pero yo la vi, recuerdo, tenía 12 años, quise verla Es del 86 la película. La única que hay. y mi mamá Sí, me dijo, bueno, ok, pero la miro con vos. sí. Es Y una me iba película dura. explicando, me iba como haciendo el contexto, ¿no? Lo que me pasó con esa película es que yo sabía que eso había pasado, Sí. que eso era verdad. De hecho, Pablo Díaz es Es el el actor, sobreviviente. es el que hace el relato. Yo sabía que esto estaba contado por él. Y recuerdo, con 12 años, vuelvo a repetir, no era una nenita chiquita, tenía 12, le pedí a mi mamá que me acompañe a dormir Sí. después de ver la película. Sí, obvio. Yo ahora la paso en todas las escuelas secundarias y todos me dicen, ay, qué triste. Bueno, pero pasó. Más triste es que haya pasado.
Y sobre todo, digo, la conciencia que tomas cuando lo ves. Sí, exactamente. Por eso La digo, el importancia. cine debe acompañar a nuestros alumnos, siempre. Sofi, gracias. Gracias a vos, Iva. Un placer. 13 minutos pasan de las 11 de la mañana, pasó Sofi Garelo en Kilómetro Cero. Toma la vida.